En 1962, una mujer llamada Ruth cultivó en las montañas Ozark de Missouri suficientes alimentos para alimentar a 12 nietos de un huerto que no era más grande que el aparcamiento de una iglesia, sin fertilizantes, sin productos químicos. Sus vecinos lo llamaban suerte, la ciencia lo llama de una manera completamente diferente. Nosotros gastamos cientos en mejoradores de suelo y pesticidas. Nuestro huerto sigue sufriendo. Nuestras abuelas no gastaban nada. Pimienta de cayena del especiero, cerillas del cajón de la cocina, periódicos viejos del porche, y sus cosechas duraban más que cualquier cosa que se pueda comprar hoy en día. El truco 20 alimentó a familias enteras durante la depresión. 3 semillas, un agujero, y el truco 25 en realidad no es ningún truco. Es algo que mi abuela entendía sobre el cielo. Algo que la mayoría de los jardineros modernos han olvidado. 25 trucos de jardinería de campo gratuitos, del tipo que solo una abuela conocía. Todos y cada uno de ellos respaldados por la ciencia. Empecemos por donde la abuela Ruth siempre empezaba. En la cocina, el anillo de cayena que ahuyentaba a los conejos. Cada primavera, antes de que la primera plántula tocara la tierra, la abuela Ruth salía al huerto con algo que no tenía nada que ver con la jardinería. Un frasco de pimienta de cayena del estante de la cocina. Lo espolvoreaba alrededor de cada planta, como si estuviera sazonando una olla de sopa. Los conejos odian la comida picante, decía. Las ardillas también. El truco es sencillo. Espolvoreé pimienta de cayena alrededor de la base de cada planta que desee proteger. Vuelva a aplicarla después de la lluvia. La capsaicina, el mismo compuesto que arde en la lengua, arde en las narices y patas de conejos, ciervos y ardillas, pero no daña las plantas. Un estudio de la Universidad de Nebraska reveló que los bordes de los huertos tratados con cayena presentaban un 78% menos de intrusos animales que las parcelas no tratadas. La abuela no necesitaba ningún estudio. Necesitaba que sus tomates sobrevivieran la noche. Todavía puedo verlo. El tenue anillo rojo anaranjado alrededor de cada planta a la luz de la mañana. El aire cálido con el toque de algo picante elevándose de la tierra. El especiero tenía algo más que pimienta. Justo al lado, en ese pequeño frasco marrón que ya nadie usaba para hornear, había algo aún más poderoso. El polvo marrón que detenía la podredumbre. Cuando las plántulas eran pequeñas, en esos primeros días frágiles, cuando una sola noche húmeda podía aniquilar una bandeja entera, la abuela Ruth las espolvoreaba con canela. Ni azúcar, ni harina, canela. Mantiene alejado el moho, decía. Nadie le creía. Las plántulas nunca se pudrieron. Un ligero espolvoreado de canela molida en la superficie de la tierra alrededor de las plántulas actúa como un escudo antifúngico natural y frena el marchitamiento fúngico, el destructor número 1 de las plantas jóvenes. Esa cosa que convierte una plántula perfecta en un hilo marrón colapsado de la noche a la mañana no puede sobrevivir en presencia de la canela. El compuesto sin amaldehído altera las membranas celulares de los hongos sin afectar a la planta. Las pruebas de laboratorio demuestran que la canela reduce el crecimiento de hongos en las bandejas de plántulas hasta en un 80%. El olor a canela mezclándose con la tierra húmeda como una cocina festiva era la esencia de un invernadero en una mañana lluviosa de sábado. Las especias protegían a las plantas jóvenes, pero el huerto necesitaba algo más que protección. Necesitaba desayuno. Y la abuela Ruth lo servía cada sábado por la mañana desde un tarro de cristal en la encimera de la cocina. Desayuno de sábado por la mañana para las lombrices. Cada sábado bajaba el tarro de cristal con los pozos de café usados de toda una semana. La abuela Ruth no los esparcía al azar. Recorría cada fila y distribuía una fina línea a lo largo de la base de cada planta, igual que se curaría una sartén de hierro fundido. Ligero y uniforme. Las lombrices vendrán corriendo, decía. No exageraba. Lo que la abuela Ruth llamaba alimentar hacia las lombrices, los edafólogos de hoy lo llaman enriquecimiento del microbioma. Los pozos de café aumentan la actividad microbiana en el suelo hasta en un 40%. La materia orgánica alimenta a bacterias y hongos beneficiosos que convierten el nitrógeno en una forma que las raíces de las plantas realmente pueden absorber.
Y las lombrices de tierra, las ingenieras de un suelo sano, son atraídas por los pozos de café como imanes. Un huerto con una población activa de lombrices de tierra produce un suelo con 5 veces más nitrógeno disponible que uno sin ellas. Esparcir. Use los pozos de café en una capa fina alrededor de la base de la planta, nunca más gruesa de medio centímetro. Intégrelo ligeramente en la capa superior de la tierra. Eso es todo lo que la tierra ha pedido jamás. Los pozos de café húmedos y oscuros sobre la tierra matutina. El olor dulce y a humedad del café de ayer se encuentra con el huerto de hoy. Los pozos de café alimentaban a las diminutas criaturas bajo tierra, pero las plantas de arriba necesitaban algo más duro, calcio, y llegaba cada mañana del mismo lugar, estrellas rotas que las babosas no quieren cruzar. La abuela Ruth trituraba sus cáscaras de huevo de forma diferente a como la mayoría de la gente imagina. No las molía hasta hacerlas polvo, no para este propósito. Las trituraba lo justo para hacer trozos dentados y afilados. Luego las esparcía en un anillo alrededor de cada planta que a las babosas les encantaba. No cruzarán cristales rotos, decía, y no cruzarán cáscaras rotas. Triture las cáscaras de huevo secas en fragmentos pequeños y afilados, no en polvo. Espárzalas en un anillo alrededor de las plantas propensas a las babosas, lechugas, fresas, hostas. Los bordes afilados cortan los cuerpos blandos de babosas y caracoles, formando una barrera física que no quieren cruzar. Los estudios demuestran que la actividad de los gasterópodos en los bancales tratados con cáscaras de huevo disminuye hasta en un 60%. Mientras tanto, el carbonato de calcio se disuelve lentamente en la tierra de abajo, fortaleciendo las paredes celulares de las plantas y previniendo la podredumbre apical. Un desperdicio de cocina, 2 funciones, coste 0. Fragmentos blancos de cáscara esparcidos sobre la tierra oscura como diminutas estrellas rotas que crujen suavemente bajo los pies. Las cáscaras de huevo construían una armadura. Pero había otro desperdicio de cocina que le daba al huerto algo que anhelaba aún más que el calcio: potasio. Y la mayoría de la gente lo tira sin pensar. El té de olor terrible que a las rosas les encantaba. La abuela Ruth tenía una receta que no estaba en ningún libro de cocina. Llenaba un tarro de cristal con cáscaras de plátano picadas. Las cubría con agua y dejaba el tarro en el alféizar de una ventana durante 3 días. A la 4ª mañana, colaba el líquido marrón oscuro, lo diluía a partes iguales con agua y lo vertía alrededor de sus rosas y tomates. Lo llamaba té de plátano. Olía fatal. A las rosas les encantaba. Pique las cáscaras de plátano en trozos pequeños, sumérjalas en agua en un tarro cerrado. Déjelo fermentar durante 3 días. Cuele el líquido y dilúyalo a partes iguales con agua limpia. Aplíquelo una vez a la semana directamente en la tierra alrededor de las plantas en floración y fructificación. Las cáscaras de plátano contienen hasta un 42% de potasio en materia seca, el mineral que desencadena la floración y la producción de frutos. Mediante la fermentación en agua, el potasio se extrae en una forma líquida que las raíces de las plantas absorben inmediatamente. A diferencia de las cáscaras enterradas, que tardan semanas en descomponerse, los jardineros que usan té de plátano reportan flores visiblemente más grandes en las 2 semanas posteriores a la primera aplicación. Un líquido de color ámbar oscuro vertido desde un tarro de cristal. El dulzor demasiado maduro del plátano fermentado mezclándose con el aire del huerto. El té de plátano aportaba potasio. Los pozos de café aportaban nitrógeno. Las cáscaras de huevo aportaban calcio. Pero había otro mineral que la mayoría de los jardineros olvidan por completo. Y la abuela Ruth lo encontraba en el lugar más extraño: las cerillas que clavaba en la tierra. Este es el truco que me hizo detenerme y cuestionar todo lo que creía saber sobre jardinería. La abuela Ruth clavaba 4 o 5 simples cerillas de madera en la tierra alrededor de cada planta en maceta. Simplemente húndalas hasta la mitad como estacas diminutas.
Las puntas verdes le dan a la tierra algo que necesita, decía. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. No era así. El magnesio es el átomo central de toda molécula de clorofila. Sin él, las hojas amarillean y la fotosíntesis se ralentiza al mínimo. Las cabezas de las cerillas contienen magnesio y azufre, ambos nutrientes esenciales para las plantas. A medida que la madera y la punta de azufre se descomponen, liberan magnesio directamente en la zona de las raíces. Las investigaciones demuestran que las plantas suplementadas con el magnesio de las cerillas contienen hasta un 25% más de clorofila que las no tratadas. El azufre también reduce ligeramente el pH del suelo, perfecto para plantas acidófilas como los arándanos y las azaleas. De 4 a 6 simples cerillas de madera por planta, hundidas hasta la mitad de la tierra. En la tierra de la maceta. Los diminutos palitos de punta roja que sobresalen de la tierra oscura como postes de cerca en miniatura, ablandándose lentamente bajo la lluvia. Pimienta de cayena, canela, café, cáscaras de huevo, té de plátano o cerillas. ¿Cuál le ha sorprendido más? Escríbalo en los comentarios, quiero saberlo. Las cerillas alimentan las hojas, pero hay algo que alimenta el propio suelo desde abajo. Las 24 horas del día sin que usted mueva un dedo. Ya llegaremos a eso. 6 trucos de la cocina. 6 formas de alimentar y proteger un huerto sin gastar un céntimo. Pero algunos de los mejores fertilizantes no venían de la cocina en absoluto. Venían de lugares que la mayoría de la gente considera basura. Alimenta primero a la tierra, luego la tierra te alimentará a ti. Después de un viaje de pesca, mi abuelo traía la captura a casa. Después de cenar, la abuela Ruth recogía cada cabeza, cada espina, cada resto de lo que sobraba. Cavaba un agujero de 12 pulgadas de profundidad junto a sus plantas de tomate y lo enterraba todo. Alimenta primero a la tierra, decía. Luego la tierra te alimentará a ti. Entierre los restos de pescado a 12 pulgadas de profundidad cerca de las raíces de las plantas. Cúbralos bien. Los restos se descomponen y liberan nitrógeno, fósforo y potasio directamente en la zona de las raíces. El suelo fertilizado con pescado contiene hasta 3 veces más nitrógeno que el suelo no tratado. Los pueblos indígenas de toda Norteamérica practicaron esto durante siglos. Squanto se lo enseñó a los peregrinos en 1621. 400 años después, la ciencia confirma lo que los agricultores nativos siempre supieron. El pescado enterrado crea un sistema de nutrientes de liberación lenta que alimenta a las plantas durante toda una temporada de cultivo. Tierra húmeda cerrándose sobre escamas plateadas, el olor a río y a tierra mezclándose en algo ancestral. Pescado del río. Pero, ¿qué pasa con las malas hierbas que crecen justo ahí en el huerto? Esas que todo el mundo arranca y tira. El peor olor del huerto que hacía crecer la mejor comida. Mi abuela nunca tiró ni una sola mala hierba. Las arrancaba, sí, pero echaba todas y cada una de ellas en un cubo de 5 galones con agua detrás del cobertizo. En 2 semanas ese cubo olía peor que cualquier otra cosa en el condado, pero el líquido de su interior era nitrógeno puro. Llene un cubo con malas hierbas arrancadas, cúbralas con agua, cierre la tapa, espere de 1 a 2 semanas, cuele el líquido oscuro y diluya una parte de té de malas hierbas con 10 partes de agua. Aplíquelo a las plantas como fertilizante líquido. Las malas hierbas son mineras de nutrientes de raíces profundas. Durante su crecimiento, acumulan nitrógeno y potasio de las capas profundas de la tierra, minerales que las verduras de raíces superficiales no pueden alcanzar. El remojo libera estos minerales en el agua y crea un fertilizante líquido que compite con los productos comerciales, y a coste cero. Las plantas regadas con té de malas hierbas muestran hojas visiblemente más verdes y una mayor resistencia a las enfermedades en cuestión de días. Un líquido oscuro y maloliente vertido desde un cubo oxidado. El peor olor del huerto que hace crecer la mejor comida. Las malas hierbas se convertían en fertilizante, pero el truco de reciclaje más encantador de todos llegaba cada domingo por la mañana desde el porche. Cada tomate comenzaba su vida en el periódico dominical. La abuela Ruth guardaba cada periódico dominical, no porque lo leyera 2 veces, sino porque lo enrollaba para hacer macetas de semillero. Humedecía las hojas,
Las envolvía alrededor de una lata para formar pequeños cilindros, doblaba el fondo y las llenaba de tierra. Cada tomate de su huerto comenzaba su vida en el Ozark County Gazette. Humedezca hojas de periódico, enróllelas alrededor de una lata para formar pequeñas macetas. Doble el fondo para cerrarlo, llénelo de tierra y plante las semillas. Cuando las plántulas estén listas, plante la maceta entera directamente en la tierra. El periódico se descompone en semanas, alimentando el suelo en el proceso. Las plántulas cultivadas en macetas de periódico sufren un 40% menos de impacto por trasplante que las iniciadas en recipientes de plástico. Las raíces crecen sin perturbaciones a través del papel en descomposición. La tinta de los periódicos modernos está hecha a base de soja y es completamente segura para el suelo. Y a la mañana siguiente de plantar, el olor a periódico húmedo, los dedos manchados de tinta, la satisfactoria sensación de cerrar el fondo como si se estuviera envolviendo un diminuto regalo para la tierra. La cocina y el porche equipaban el huerto, pero algunos trucos tenían que ver con la preparación. Cosas que se hacían antes de que las semillas siquiera tocaran la tierra. El despertador para las semillas dormidas. La noche antes del día de siembra, la abuela Ruth disolvía una cucharada de sal de Epsom en un galón de agua tibia. Dejaba caer cada semilla grande. Judías, calabaza, maíz, en este baño lechoso y las dejaba en remojo hasta la mañana. Las semillas tienen que despertarse antes de ponerlas en la tierra, decía. Este es su despertador. Disuelva una cucharada de sal de Epsom por galón de agua tibia. Remoje las semillas grandes de 4 a 6 horas antes de plantarlas. El magnesio penetra la cubierta de la semilla y activa las enzimas de germinación, lo que desencadena la división celular de las raíces antes de que la semilla siquiera toque la tierra. Los agricultores que remojan previamente reportan tasas de germinación hasta un 20% más altas que con la siembra en seco, brotando las plántulas simultáneamente en lugar de esporádicamente. Un huerto uniforme en lugar de uno con huecos. Semillas flotando durante la noche en agua ligeramente turbia en la encimera de la cocina. La casa está en silencio. Las semillas se despiertan en silencio. Si su abuela tenía un ritual de siembra, algo que hacía cada primavera y que nadie más entendía, me gustaría escucharlo. Cuéntemelo abajo en los comentarios. La sal de Epsom despertaba a las semillas. Pero una vez que crecían, comenzaba la verdadera batalla por mantener sanos las hojas y los tallos contra los enemigos invisibles. Y el arma de la abuela Ruth salía de la misma cocina en la que preparaba la cena. El ajo combate lo que no se puede ver. Cuando aparecía polvo blanco en las hojas de calabaza, ese polvo calcáreo que se extiende como escarcha, la mayoría de los jardineros recurrían a aerosoles químicos. La abuela Ruth recurría al ajo. Aplastaba 6 dientes, los dejaba en remojo en agua durante la noche. Colaba el líquido en una botella rociadora y al amanecer rociaba cada hoja afectada. El ajo combate lo que no se puede ver, decía. Aplaste 6 dientes de ajo, déjelos en remojo durante la noche en 1 litro de agua. Cuélelo en una botella rociadora. Añada una sola gota de jabón líquido para que la mezcla se adhiera a las hojas. Rocíe las plantas afectadas a primera hora de la mañana. Repita esto cada 3 días hasta que desaparezcan los signos de hongos. La alicina, el compuesto que se libera al aplastar el ajo, tiene fuertes propiedades antifúngicas. Los estudios demuestran que el extracto de ajo reduce la infección por oídio hasta en un 70%. A diferencia de los fungicidas químicos, el spray de ajo se descompone de forma natural en 48 horas y no deja residuos en los cultivos alimentarios. Los compuestos de azufre también crean un entorno hostil para la germinación de las esporas de hongos, previniendo así la reinfección. El picor penetrante del ajo aplastado en el aire de la mañana, una fina niebla posándose sobre hojas de un blanco empolvado. El hongo retirándose en cuestión de días. El ajo combatía las enfermedades, pero la batalla por el huerto tenía otros frentes, criaturas con patas y alas y rastros plateados. Y la abuela Ruth tenía un ejército, el muro de pequeños soles que plantaba para la guerra. Cada borde del huerto de la abuela Ruth estaba bordeado de claveles de la India, de un naranja y dorado brillantes, como un muro de pequeños soles. La gente pensaba que los plantaba por su belleza, los plantaba para la guerra. A nada con patas o alas le gusta este olor, decía. Plante claveles de la India alrededor del borde de los bancales de verduras y entre las filas. Sus raíces liberan compuestos llamados alfa-tertienilos, que repelen a los nematodos bajo tierra. Su fuerte aroma,
confunde y ahuyenta a pulgones, moscas blancas y mosquitos sobre la tierra. Los huertos con bordes de claveles de la India registran hasta un 60% menos de problemas de pulgones. Las raíces son tan eficaces para eliminar los nematodos del suelo que los agricultores comerciales los utilizan como cultivo de cobertura entre las temporadas de cultivo. Pétalos de color naranja brillante sobre tierra oscura. Ese olor penetrante, casi metálico, de los claveles de la India que se adhiere a los dedos después de podarlos. Los claveles de la India vigilaban de día, pero el verdadero daño ocurría de noche. Las babosas. El último centímetro de la cerveza del viernes. Mi abuelo se bebía una cerveza los viernes por la noche, solo una. Pero nunca se bebía el último centímetro. Ese centímetro pertenecía a las babosas. La abuela Ruth lo vertía en platos poco profundos que colocaba ras de suelo entre las filas de lechugas. Si las babosas ya se van a comer el huerto, decía, al menos pueden comprarse una entrada antes. Vierta la cerveza sobrante o pasada en recipientes poco profundos, tapas de tarros, platillos viejos, cualquier cosa que sea plana. Colóquelos a ras de suelo en las zonas propensas a las babosas. La fermentación de la levadura produce vapores de dióxido de carbono y etanol a los que las babosas no pueden resistirse. Se arrastran hacia adentro y ya no pueden salir. Las trampas de cerveza superan sistemáticamente a los cebos comerciales para babosas en los ensayos de jardinería ecológica, sin que un solo producto químico llegue al suelo o a la cadena alimentaria. Un pequeño platillo con cerveza pasada brillando a la luz de la luna. Rastros plateados que conducen hacia él desde todas las direcciones. La cerveza funcionaba de noche. Pero para las babosas obstinadas que evitaban las trampas, había algo aún más sencillo. El ritual matutino con una taza de café y una tabla. Cada tarde, antes del atardecer, la abuela Ruth colocaba trozos planos de restos de madera contrachapada en lugares húmedos del huerto. Cada mañana salía con una taza de café en una mano y daba la vuelta a cada tabla con la otra. Debajo, decenas de babosas se apiñaban en la oscuridad. Las recogía y las echaba en un cubo con agua jabonosa. La lechuga sobrevivía una noche más. A última hora de la tarde, coloque tablas planas o restos de madera contrachapada en lugares húmedos alrededor de los bancales del huerto. Las babosas son nocturnas y evitan la luz. Al amanecer buscan activamente refugios oscuros y frescos. Dé la vuelta a las tablas cada mañana y recójalas. La captura sistemática diaria reduce las poblaciones de babosas más rápido que los cebos comerciales, con 0 residuos químicos en el suelo o en los cultivos alimentarios. La parte inferior húmeda de la tabla, las babosas enrollándose en racimos. El satisfactorio ritual matutino de proteger el huerto antes del desayuno. La cerveza y la madera contrachapada atrapan a las babosas una por una. Pero la abuela Ruth tenía un sistema que evitaba que las plagas se convirtieran en un problema grave en primer lugar. Ese es el truco 20, y es antiquísimo. El control de plagas estaba resuelto. Ahora venía el recurso más importante de todos. El agua. Solo un tonto paga por lo que el cielo da gratis. Debajo de cada bajante de lluvia en la casa de la abuela Ruth había un barril. Ningún barril de lluvia elegante de un catálogo. Un viejo barril de 55 galones con una malla por encima. El cielo envía agua gratis, decía. Solo un tonto le paga a la ciudad por algo que Dios regala. Coloque barriles o bidones debajo de los bajantes del tejado. Cúbralos con una malla para mantener alejados a los mosquitos y la suciedad. Un tejado típico recoge más de 600 galones de una sola pulgada de precipitación, suficiente para regar un huerto grande durante semanas. Úsela para todo el riego del huerto. El agua de lluvia no contiene cloro, ni flúor, ni productos químicos de tratamiento. Su acidez natural ayuda a liberar los nutrientes del suelo que el agua del grifo mantiene bloqueados. Las plantas regadas exclusivamente con agua de lluvia crecen hasta un 20% más rápido que las regadas con agua del grifo. El cielo da, el barril recoge. El huerto bebe. La lluvia repicando en el tejado de chapa. El agua corriendo por el bajante.
El barril llenándose lentamente en una tarde de primavera. Si está aprendiendo algo nuevo, haga clic en suscribirse. Vienen 10 trucos más como estos, y solo se ponen mejor. El agua de lluvia alimentaba a las plantas, pero mantener esa humedad en el suelo era otro problema, y la respuesta estaba en el suelo del bosque, la manta de color óxido de la línea de árboles. Detrás de la propiedad de la abuela Ruth, una hilera de viejos pinos dejaba caer sus agujas. Cada otoño, la mayoría de la gente las rastrilla en montones y las quema. Ella las rastrillaba hacia el huerto. Una gruesa manta de color óxido se extendía sobre cada bancal. Los árboles dan lo que el huerto necesita, decía. Solo hay que transportarlo. Recoja las agujas de pino caídas y distribúyalas como una gruesa capa de mantillo alrededor de la base de las plantas y sobre los bancales. El mantillo de agujas de pino reduce la evaporación del agua hasta en un 35%. Las agujas se descomponen lentamente, añaden materia orgánica y con el tiempo aflojan los suelos arcillosos. Su suave acidez natural las hace ideales para fresas, arándanos y rosas. A diferencia del mantillo de astillas de madera, las agujas de pino no extraen nitrógeno del suelo al descomponerse. El suave crujido de las agujas de pino secas bajo los pies, el olor penetrante y limpio de la resina de pino en una mañana fresca. Las agujas de pino cubrían la superficie, pero había otro mantillo gratuito que hacía algo que las agujas de pino no podían. Construía un suelo completamente nuevo de la nada. Nunca tuvo un motocultor. La abuela Ruth nunca tuvo un motocultor. No creía en cavar la tierra. No se pone el suelo de un bosque patas arriba, decía. Porque habría que darle la vuelta a un huerto. En su lugar, colocaba láminas de cartón marrón simple directamente sobre la tierra, llena de malas hierbas. Las humedecía, apilaba 6 pulgadas de compost encima y plantaba directamente en él. Sin cavar, sin arar. Las malas hierbas de abajo simplemente se rendían. Coloque láminas superpuestas de cartón simple. Retire la cinta adhesiva y las grapas sobre la tierra desnuda o con malas hierbas. Humedezca a fondo. Añada de 4 a 6 pulgadas de compost, estiércol curado o humus de hojas. Por encima, plante directamente en la nueva capa. El cartón asfixia las malas hierbas al bloquear toda la luz, mientras se descompone por debajo en humus rico en carbono. La jardinería sin excavación preserva la red trófica del suelo, la red de hongos, bacterias y organismos que el arado tradicional destruye. Los estudios demuestran que los bancales sin excavación producen rendimientos equivalentes o superiores a los bancales arados en un plazo de 2 años, con un 50% menos de presión de malas hierbas y una estructura del suelo drásticamente mejor. La barrera de cartón elimina el 90% del rebrote de malas hierbas perennes sin una sola gota de herbicida químico. Cartón mojado presionándose contra la tierra. Compost oscuro apilado encima como un pastel de capas. Los primeros brotes verdes abriéndose paso semanas después. El cartón construía suelo nuevo, pero algunas cosas en el huerto necesitaban otro tipo de protección. Ninguna valla toca la tierra. La temporada de fresas era sagrada, y la regla era sencilla. Ninguna valla toca la tierra. La abuela Ruth distribuía paja limpia, no heno, siempre paja, en un grueso acolchado debajo de cada planta de fresa. Las vallas descansaban sobre paja dorada en lugar de tierra húmeda, sin podredumbre, sin barro, sin fruta desperdiciada. Distribuya paja sin semillas, no heno, que contiene semillas de malas hierbas, debajo de las plantas de vallas y entre las filas. La barrera seca evita que los hongos del suelo salpiquen las vallas cuando llueve. El mantillo de paja reduce la podredumbre de la fruta en los cultivos de fresas hasta en un 60%. También mantiene estable la temperatura del suelo y prolonga el tiempo de fructificación hasta en 2 semanas. Bayas rojas, descansando sobre paja dorada, limpias y secas, listas para ser comidas directamente de la planta. La paja mantenía limpias las bayas. Pero el truco de ingeniería rural más impresionante implicaba algo que la mayoría de la gente nunca pondría en un huerto. 5 neumáticos de altura. Para agosto.
Detrás del granero mi abuelo tenía una pila de neumáticos viejos. La abuela Ruth veía bancales de huerto, ponía un neumático en el suelo, lo llenaba de tierra y plantaba 3 patatas de siembra en él. Cuando los brotes verdes crecían un pie de altura, apilaba otro neumático encima y añadía más tierra. Seguía apilando durante todo el verano, 5 neumáticos de altura para agosto. Coloque un neumático viejo en un suelo plano, llénelo de tierra. Plante patatas de siembra. A medida que crezcan los tallos, añada otro neumático y llénelo con más tierra. Los tallos enterrados producen tubérculos adicionales en cada nivel. Desmonte la pila en el momento de la cosecha. Las patatas caen a raudales de cada capa. Una sola pila de neumáticos puede producir hasta 100 libras de patatas en solo 4 pies cuadrados de suelo, 5 veces el rendimiento de una plantación plana tradicional. La goma negra absorbe el calor del sol, calienta la tierra y prolonga la temporada de cultivo durante semanas. Círculos de goma negra apilados junto al granero, enredaderas verdes de patata desbordándose por el borde superior. La sorpresa de desmontar la pila en otoño y encontrar patatas como tesoros enterrados en cada nivel. Los neumáticos hacían que las patatas crecieran hacia arriba. Pero el sistema de jardinería más grandioso jamás inventado no crecía hacia arriba. Crecía en conjunto. Y tiene 300 años, 3 semillas, un agujero, 300 años. Ese es el truco 20. El que mencioné al principio, el que alimentó a las familias durante la depresión. 3 semillas, un agujero. La abuela Ruth lo aprendió de su propia abuela, quien lo aprendió de un vecino cherokee en las colinas del este de Oklahoma. Maíz, judías y calabaza. Plantados juntos, no como un experimento, sino como un sistema. El maíz crece alto y se convierte en un poste vivo. Las judías trepan por el tallo del maíz y, a cambio, extraen nitrógeno del aire y lo dirigen al suelo. Fertilizante gratuito para las 3 plantas. La calabaza extiende sus anchas hojas como una manta viva sobre el suelo, bloqueando la luz solar para las malas hierbas, reteniendo la humedad en el suelo y manteniendo la tierra fresca en el calor del verano. Esto es ciencia de policultivo verificada. Cada planta proporciona lo que las demás necesitan. Las investigaciones agrícolas modernas confirman que el sistema de las 3 hermanas produce más alimento total por hectárea que cualquiera de los 3 cultivos si se cultivan solos. Las bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces de las judías pueden añadir hasta 100 libras de nitrógeno por acre y temporada, lo que equivale a un saco de fertilizante comercial. Y el efecto de cobertura del suelo de las hojas de calabaza reduce la pérdida de agua hasta en un 40%. 300 años. Ese es el tiempo que este sistema ha alimentado a las familias en este continente. Sin máquinas, sin sacos de fertilizante, sin sistemas de riego, solo 3 semillas en un agujero y el conocimiento de cómo trabajan juntas. Si alguna vez ha probado el método de las 3 hermanas, maíz, judías y calabaza juntos, me gustaría saber cómo le fue. Escriba su experiencia en los comentarios. Las 3 hermanas funcionaban porque cada planta ayudaba a las demás. El mismo principio se aplicaba a combinaciones más pequeñas en todo el huerto. Las plantas hablan entre sí a través de las raíces. La abuela Ruth nunca plantaba un tomate sin albahaca al lado, pero también tenía combinaciones que nadie más en el condado usaba. Plantaba manzanilla entre sus filas de coles. Cultivaba eneldo junto a sus pepinos. Esparcía semillas de borraja alrededor de su bancal de fresas. Las plantas hablan entre sí a través de las raíces, decía, y saben mejor cuando están felices. La manzanilla mejora el sabor de la col. El eneldo atrae avispas beneficiosas que protegen a los pepinos. La borraja aumenta el rendimiento y el dulzor de las fresas. La capuchina, plantada cerca de la calabaza, actúa como cultivo trampa, un guardaespaldas sacrificado que atrae a los pulgones hacia sí y los aleja de la cosecha. Investigaciones recientes en la química de los compuestos volátiles de las plantas han confirmado lo que la abuela saboreaba. Las plantas de compañía liberan compuestos orgánicos volátiles a través de las raíces y las hojas que realmente alteran la química del sabor de sus vecinas. La albahaca, plantada a menos de 12 pulgadas de los tomates, aumenta la concentración de aceites aromáticos del tomate hasta en un 20%.
La manzanilla libera compuestos que mejoran de forma medible el contenido de aceites esenciales de las plantas de col cercanas. El perfume mixto de un huerto bien emparejado, albahaca, tomate, manzanilla, un aroma que pertenece al verano. Las plantas se ayudaban mutuamente sobre la tierra, pero bajo tierra trabajaban. Un sistema cada hora de cada día. Uno que la mayoría de la gente nunca veía. El cubo enterrado hasta el borde. En el centro de cada bancal del huerto, enterrado en la tierra hasta el borde, había un cubo. Un viejo cubo de plástico con agujeros perforados alrededor y el fondo recortado. Esa era la torre de lombrices. Cada día, la abuela Ruth levantaba la tapa y echaba restos de cocina, pozos de café, cáscaras de verduras y cáscaras de huevo. Yo no hago compost, decía. Yo alimento a las lombrices. Las lombrices alimentan a la tierra nos alimenta pues a nosotros. Perfore pequeños agujeros alrededor de un cubo. Recorte el fondo. Entiérrelo en el centro de un bancal del huerto, de modo que solo el borde y la tapa queden por encima de la tierra. Añada restos de cocina a diario. Las lombrices de tierra entran por los agujeros, se comen los restos y transportan los nutrientes por toda la tierra circundante. Las torres de lombrices crean un ciclo continuo de nutrientes justo donde se necesita. Las lombrices de tierra procesan la materia orgánica para convertirla en humus de lombriz, uno de los fertilizantes naturales más ricos que se conocen. Su forma de hacer túneles airea el suelo y mejora la absorción de agua hasta en un 40%. Una sola torre de lombrices puede fertilizar un radio de 3 metros de un bancal sin tener que cavar, voltear ni cargar. Al levantar la tapa se ve un composto oscuro y rico, rebosante de movimiento. Lombrices rojas serpenteando a través de pozos de café y cáscaras de verduras, construyendo en silencio la tierra más fértil de la propiedad. Las lombrices trabajaban bajo tierra, el huerto crecía, pero el clima tenía otros planes. Garrafas de un blanco fantasmal en la escarcha matutina. La primera ola de frío del otoño no era un desastre en el huerto de la abuela Ruth, era un ejercicio. Salía con una caja de garrafas de leche de 1 galón vacías, les cortaba el fondo con unas tijeras de cocina y colocaba una sobre cada planta joven que aún producía. Invernaderos instantáneos, gratis. Corte el fondo de las garrafas de plástico. Colóquelas sobre plántulas individuales o plantas pequeñas. El plástico transparente atrapa el calor del día y mantiene la humedad. Retire la tapa durante el día para ventilar. Retire la garrafa por completo cuando el sol de la mañana se vuelva fuerte. El plástico transparente crea un efecto invernadero que mantiene la temperatura interior hasta 15 grados más cálida que el aire exterior. Este amortiguador protege las células de las plantas de la formación de cristales de hielo, el verdadero mecanismo que causa los daños por heladas. Una sola garrafa puede prolongar la temporada de cultivo de 2 a 4 semanas tanto en primavera como en otoño. Niebla matutina sobre plástico transparente. Una hilera de garrafas de un blanco fantasmal a la primera luz del día. Hojas verdes visibles y vivas en el interior, mientras la escarcha tiñe de blanco la tierra desnuda a su alrededor. Las garrafas de leche protegían las plantas, pero las garrafas de leche de la abuela Ruth tenían otro uso. Uno que era más antiguo que el plástico del que estaban hechas. La garrafa de leche enterrada que regaba mientras ella dormía. Tal vez ya conozca este truco, y si ha visto nuestro primer video, así es. Pero aquí está la parte de la historia que no le contamos la última vez. La garrafa de leche enterrada, perforada con agujeros y llena de agua no es un truco de abuela. Es una tecnología de 4000 años de antigüedad. En el norte de África, incluso antes del Imperio Romano, los agricultores enterraban vasijas de barro sin esmaltar, llamadas ollas, en la tierra junto a sus cultivos. El agua se filtraba a través de las paredes porosas de arcilla, gota a gota, directamente a las raíces, sin evaporación, sin desperdicio en la superficie. Cuando la abuela Ruth calentaba un clavo en los fogones y perforaba agujeros en una garrafa de plástico, estaba reinventando algo ancestral sin saberlo.
Las investigaciones modernas confirman que los sistemas de ollas y garrafas enterradas utilizan entre un 50 y un 70% menos de agua que el riego superficial. La filtración lenta también atrae a las raíces hacia abajo, creando sistemas radiculares más profundos y resistentes a la sequía. La abuela Ruth no solo ahorraba agua, entrenaba a las raíces para sobrevivir. Separados por 4000 años, dos continentes diferentes, la misma idea. Algunos conocimientos son tan ciertos que se redescubren una y otra vez. De vasijas antiguas a garrafas de plástico, de la tierra al cielo. Y con esto terminamos con el último truco, el que en realidad no es ningún truco. La noche en que plantaba según la luna. Cada primavera, antes de plantar siquiera una sola semilla, la abuela Ruth miraba hacia arriba. No al pronóstico del tiempo, no al termómetro, sino a la luna. Guardaba un almanaque desgastado junto a su cama, el mismo que había usado su madre, con notas escritas a lápiz en los márgenes que se remontaban a 1938. Plantaba verduras de hoja cuando la luna estaba en fase creciente hacia la luna llena, porque entonces la savia de las plantas sube. Plantaba tubérculos cuando la luna menguaba, porque entonces la energía tira hacia abajo. Podaba en luna nueva. Cosechaba en luna llena. La mayoría de los jardineros modernos consideran esto una superstición. No lo es. La misma fuerza gravitacional que atrae las mareas de los océanos también influye en el movimiento del agua en el suelo y de la savia en los tallos de las plantas. No es magia. Es física. Las investigaciones de la Universidad de Zúrich revelaron diferencias medibles en el contenido de humedad de las hojas entre las fases lunares. Las plantas absorben más agua durante la luna creciente. El crecimiento de las raíces es estadísticamente más activo durante la fase menguante. Los antiguos agricultores con sus almanaques no estaban adivinando, observaron durante siglos lo que a la ciencia le costó hasta el siglo XXI medir. Mi abuela no leía revistas científicas, leía el cielo, leía la tierra. Leía el comportamiento de las lombrices, la dirección del viento y la forma de la luna. Y tenía razón en todo ello. 25 trucos, $0. Todos y cada uno de ellos confirmados por la ciencia moderna. Pero aquí está lo que la ciencia no puede medir. La abuela Ruth falleció en 1989. El huerto ya no está. La casa se vendió. Las torres de patatas hechas con neumáticos viejos fueron desmanteladas. La torre de lombrices fue rellenada. Pero el conocimiento, las 25 cosas que hacía con pimienta de cayena, cerillas, periódicos viejos y un almanaque desgastado, ese conocimiento sigue vivo porque usted acaba de escucharlo. Vivimos en un mundo que nos convence de que la jardinería requiere dinero. Fertilizantes en sacos, pesticidas en botellas, mejoradores de suelo en cajas con etiquetas complicadas. Nuestras abuelas cultivaban mejores alimentos con restos de cocina y sentido común. Los cultivaban sin deudas, sin productos químicos, sin un solo viaje al centro de jardinería. Los cultivaban con sus manos, su memoria y las cosas que la mayoría de nosotros tiramos todos los días. No tiene que comprarse un huerto mejor, tiene que recordar. Recuerde el anillo de pimienta de cayena. Recuerde el magnesio de las cerillas. Recuerde a las 3 hermanas, maíz, judías y calabaza en un agujero, alimentándose mutuamente. Igual que una familia alimenta a la familia. Recuerde la luna. Si creció con una abuela que cultivaba un huerto, que guardaba cáscaras de huevo, enterraba cabezas de pescado y espolvoreaba canela sobre las plántulas, entonces ya lleva este conocimiento dentro de usted. Está en sus manos. Todo lo que tiene que hacer es utilizarlo. Si estas historias de la abuela Ruth y su sabiduría olvidada han cambiado la forma en que ve las cosas sencillas de su cocina y su huerto, entonces únase a nuestra comunidad. Desenterramos la historia que intentaron enterrar y plantamos las semillas para un futuro autosuficiente. Suscríbase al canal y pulse el botón de me gusta para ayudar a que estas tradiciones crezcan. El próximo tesoro del pasado será revelado pronto. Mantengamos viva la cosecha juntos.